Bueno, buenas tardes. Ya somos casi 83 participantes. Primero que nada, invitarlos a un nuevo año con esta actividad educativa que es virtual, que se llama ¿Cómo lo hago?, que lo hacemos desde el capítulo de Médicos en Formación desde Fardit. Agradecerle principalmente al doctor Luis Fajre, que es el coordinador del módulo de tórax, bueno, por coordinar esta sesión y empezar un nuevo año otra vez él. Es nuestra cábala, así que ya ahora todos los años lo vamos a tener de cábala. Y bueno, presentar al resto de los chicos, al doctor Novaglio, la doctora Salum, doctor Garro y sobre todo el ideólogo de todo esto, que es el doctor Sebastián Rossini, invitándolos a que participen los segundos martes de cada mes con distintos módulos donde vamos a conocer cómo especialistas pueden y van informando llegando a un diagnóstico, ¿sí? Así que, bueno, agradecer a Fardit, agradecer a Bayer por la plataforma y bueno, lo dejamos con el doctor Fajre, que una vez más le agradecemos un montón. Hola a todos, muchas gracias, Noé. La verdad que cuando me invitaron, ya digo, otra vez sopa. Y la idea la cambiamos un poco charlando con Sebastián para que no sea una charla meramente instructiva de cómo uno hace su trabajo diario, sino invitarlos a participar a todos a rediscutir esto y particularmente este tema de las intersticiopatías, porque es muy importante tratar de, en un mismo servicio y quizás hasta en un mismo país, tener una concepción lo más cercana de cómo debemos leer a las intersticiopatías y cómo interpretar no solamente la imagen, sino también la clínica, la técnica de la obtención de esas imágenes, etcétera. Entonces, en esta historia le dije a Sebastián, ¿qué pasa si la hacemos diferente? Y le pedimos a dos o tres escuelas del interior de nuestro país que nos cuenten cómo ellos encaran la lectura de un determinado caso. Sebastián preparó cuatro casos que tienen su distinta complejidad, pero tienen su distinta enseñanza. Entonces, la idea es invitarla en primera instancia a Juan Meyer, si no me equivoco. Juan es del Hospital Italiano de Córdoba. La directora de esa residencia, la doctora, ay, me va a matar la doctora, la La profesora de doctora Córdoba, Castrillo. Castrillón. Castrillón, María Elena Castrillón, que de una, cuando la hablé, me dijo, sí, los chicos míos participan. En un segundo momento va a exponer Leandro, que es un residente de Neuquén, también del doctor Christian Daer. Y en un tercer momento vamos a releer dos casos, que son el caso 2 y 3 con la gente de San Juan. ¿Y por qué es importante esta relectura? Porque ustedes saben que la intersticiopatía, más allá de la complejidad de la imagen, está el hecho de la diversidad de opiniones cuando uno lee la tomografía y hay también un sesgo de los diferentes lectores. Entonces, tratar de ver en esa rediscusión de estos casos 2 y 3 cómo encaramos estas intersticiopatía. Entonces, de primera instancia, Juan Meyer, te escuchamos Bueno, lectura del caso uno y 2. bueno, buenas noches, ahí comparto. A ver, ustedes me dicen si se ve bien. Perfecto. Bueno, ahora voy a presentar el primer caso de la actividad interactiva. Eh, bueno, como dice acá, eh, estos son algunos casos prácticos cotidianos que seguramente vemos siempre en nuestra práctica diaria, sobre todo y en que se va a enfocar en el diagnóstico de patrones progresivos, la importancia del diagnóstico por imágenes, la diferencia entre los patrones celulares y fibrosantes y la interpretación clínico-imagenológica. Bueno, el primer caso es de una mujer de 59 años, no tabaquista, que le han diagnosticado esclerodermia hace años. Está asintomática, no tiene rales en velcro de la auscultación y tiene una radiografía de tórax normal.
y una espirometría normal. Le solicitan una tomografía multidetector de tórax, que tenemos los primeros cortes, una ventana de pulmón. Sobre todo vemos en los lóbulos inferiores como un reticulado, ¿sí? Subpleural con algunas áreas que parecen ser de vidrio esmerilado, ¿no? Em, Después en los cortes coronal y sagital podemos ver que la distribución es sobre todo en lóbulo inferior, bilateral, simétrica y bien posterior, o sea, bien posterior y basal. Tenemos una ventana de mediastino, donde podemos ver que no hay ganglios, no hay calcificaciones ganglionares tampoco, ni otros hallazgos, ni alteraciones a nivel esofágico. Por ejemplo, podemos pensar en esta paciente que tiene esclerodermia, y tampoco hay afectación de los lóbulos superiores. Bueno, ¿qué nos preguntamos en este caso? Si es una enfermedad pulmonar intersticial. Nosotros pensamos que, sobre todo en pacientes con estas colagenopatías, hay que pensar siempre en estos casos, puede ser una neumonía intersticial, una NINE, ¿sí? Eh, un patrón celular o fibrosante, en el caso de que tiene vidrio esmerilado, hay poco de fibrosis, pensamos, o sea, un reticulado muy leve, pensamos en un patrón celular. Bueno, el patrón de tomográfico de NINE, pero también pensamos en este caso sobre una paciente asintomática, sin alteraciones, sin rales, sin alteraciones en la espirometría, pensar también en si no puede deberse al decúbito. eh, Podríamos hacer en ese caso algunos cortes en un decúbito prono, por ejemplo, para ver si es realmente, si son estas imágenes son reales. Y la causa etiológica, bueno, relacionado con su colagenopatía, ¿no? Eh, no sé si están de acuerdo en este caso. Y bueno, ujú. Juan, Sí, perdón, dígame. Ujú. los signos de la causa etiológica, vos en Sí, las imágenes que te en mostramos, estas imágenes, sí. si tenés algún dato o no. Y tenemos este vidrio esmerilado, el reticulado, subpleural, ¿no? Pero pensar sobre todo en la clínica, ¿no? Digamos en sus antecedentes, en Perfecto, su esclerodermia, ¿no? perfecto. Que está asociada, ¿Y, digamos, a... y cómo lo informás? Ujú. Y como que observamos en áreas con patrón en vidrio esmerilado, de distribución bilateral, a nivel posterobasal en lóbulos inferiores, asociadas a un reticulado también subpleural, que nosotros en este caso lo ideal sería hacerle unos cortes en prono ahí en el momento, cuando estamos en el tomógrafo, para descartar que sean imágenes reales, sino podríamos sugerir un patrón de NINE celular en este caso. No sé si... Perfecto, perfecto. Ujú. Vamos al segundo caso. Muy bien. Bueno, ahí comparto el otro caso. Muy bien. El segundo caso es de un hombre de 73 años que es no tabaquista, que como clínica presenta disnea leve, moderada, grado 2-3 y tos seca. Tiene un cuadro clínico no progresivo, solamente tiene exacerbaciones en invierno y una espirometría con un patrón restrictivo leve no progresivo. Y como antecedente importante, el paciente tuvo COVID en el 2021 y le solicitan una tomografía de tórax. Bueno, podemos ver diferentes cortes, ¿sí? En ventana pulmonar y también en un eh, reconstrucción en un mini. Eh, no sé, bueno, voy mostrando y después muestro las preguntas y voy explicando. Cortes coronales y sagitales. Y bueno, bueno, ahora responder estas preguntas, ¿no? Si es una EPID, un patrón celular fibrosante,
tipo de patrón tomográfico y los signos de la causa etiológica. Bueno, en este caso lo que vemos son un engrosamiento de los septos interlobulares y intralobulares también, algunas como bandas fibrosas subpleurales. No se ve, por ejemplo, en vidrio esmerilado, en este caso. Podemos ver que es bien difuso y simétrico, se afecta, no hay un gradiente tampoco apicobasal. Y podemos ver que hay áreas em, más, digamos, hipodensas que podrían corresponder también a áreas de atrapamiento aéreo, ¿no? Em, Responder si es una EPID, en este caso, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente de este paciente que había tenido COVID y algo que se veía mucho en pacientes también que habían tenido COVID y habían estado internados en unidades críticas, eran estas fibrosis post-COVID, ¿no? Donde veíamos estos hallazgos de estos engrosamientos de los septos, estas bandas fibróticas subpleurales también, y en algunos casos se veía también algo de vidrio esmerilado, pero que en este caso no, el paciente no presenta. Sobre todo teniendo en cuenta también la clínica, tiene un patrón no progresivo y la clínica tampoco es progresiva, podemos pensar que esto es una secuela de su COVID digamos, en una primera instancia, ¿no? Y nosotros, o sea, lo informaríamos que tiene áreas o sea, un engrosamiento de septos intrainterlobulares, ¿sí? Algunas áreas sugestivas de atrapamiento aéreo también, y esto de que se distribuye de manera difusa, bilateral y simétrica. Y parecería también que podemos ver en esta zona que hay algo de disminución también del volumen pulmonar. No sé si quieren agregar algo. Perfecto, Leandro. Yo Juan. tengo, Juan, yo tengo un lío con los nombres, me retan, todos mis hijos me retan porque les digo todo cambiado. Daniela, me gustaría escuchar la opinión tuya de este caso. Deja de compartir, Juan, Bueno, ahí dejo. y Mm, sube Daniela. Bien, lo que yo veo es como un engrosamiento reticular fino. Coincido que no respeta como un gradiente ápico basal, sino bien es de una distribución más difusa, más periférica. Con los antecedentes que tenemos, como disnea no progresiva, al ser como una patología que no progresó en el tiempo, podemos estar hablando de alguna secuela del COVID. Lo que sí estaría bueno es saber la fecha de la tomografía y saber cómo estuvo previamente, si tuvo alguna tomografía previa. ¿Y cómo le informas, Daniela? Eh, ¿Puedes compartir a las imágenes? Juan, te pido si las podés subir de Sí, vuelta. sí, ahí comparto. Muchas gracias, Juan. Eh, Como engrosamiento reticular fino de los septos intralobulares e interlobulares. Creo que en la secuencia MINIP nos muestra un poco de lo que es las bronquiectasias o bronquiectasias por tracción, que también nos puede hablar un poco de lo que es la alteración de la arquitectura del pulmón y un poco del compromiso del colapso pulmonar, básicamente. De distribución heterogénea, que no tiene un gradiente ápico basal bien marcado, sino que es difusa el engrosamiento y no impresiona tener áreas focales vidrio esmerilado. Muchas gracias, Daniela. Ujú. Acá, si ustedes ven, ya los dos observadores, hay algunas diferencias en la lectura.
no son sustanciales, pero sí hay alguna diferencia, sobre todo en la enunciación de algunas lesiones que describen, ¿no? Es bien interesante. Leandro, ¿podemos seguir con el caso 3? Perfecto. Buenas tardes. Acá, caso 3. Y estoy empezando a compartir presentación. Bien. Bueno, los objetivos los mismos, caso 3. Entonces, el resumen de la historia clínica es una mujer de 58 años, no tabaquista, con disnea moderada, grado 2 o 3, progresiva de años, con fenómenos de Raynaud, una espirometría con un patrón restrictivo leve y una radiografía con un patrón intersticial bivasal de aspecto reticular. Se solicita una tomografía computada multidetector. Bueno, estos son unos cortes axiales de tomografía de tórax en ventana para parénquima, en la que podemos observar un patrón reticular bivasal, bilateral, con algunas bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción. Se observan algunas áreas de vidrio deslustrado. Se observa también algunas áreas de parénquima respetado. Esto también acá en las bases podemos ver en la imagen inferior derecha lo que podría corresponder a algunas áreas quísticas pequeñas. Em, y en la imagen inferior de la derecha podemos observar bronquiolectasias. Esto correspondería a un patrón en crazy paving. Acá observamos en unos cortes coronales y sagital la presencia de un patrón apico-basal claro con predominio basal, donde podemos observar el signo del borde abrupto. También vemos que no hay respeto del espacio subpleural, sino que hay compromiso del mismo. Y observamos acá claramente tenemos bronquiectasias centrales y algunas bronquiolectasias. En este corte, en estos cortes axiales con ventana de mediastino, podemos observar que no hay signos de hipertensión pulmonar, no tenemos calcificaciones, pero lo que sí podemos observar acá un poco es dilatación del esófago distal. En cuanto a las preguntas, la primera, si es EPID, bueno, la EPID tiene un patrón restrictivo, que es lo que teníamos en la paciente. Es una enfermedad progresiva que causa disnea progresiva. Sería el segundo punto para pensar que sí es EPID. Y el tercero, que se puede diagnosticar se puede ver el patrón reticular en una radiografía. Aunque el gold estándar es la tomografía, ya con tener una radiografía positiva nos diríamos que sí es una EPID. Si es un patrón celular o fibrosante, es predominantemente fibrosante. eh, y el patrón tomográfico, bueno, ahí tuvimos algunas diferencias con mis compañeros de residencia, lo estuvimos viendo. Y para nosotros es un patrón de UIP. eh, de UIP que, teniendo en cuenta la cuarta pregunta sobre signos de causa etiológica, podemos observar el signo del borde abrupto, la dilatación esofágica y teniendo en cuenta el antecedente clínico de la paciente de tener el fenómeno de Raynaud, se podría pensar en una esclerodermia y eso nos podría hablar de una UIP secundaria a una esclerodermia. El siguiente punto, ¿cómo lo informo? Bueno, por acá tengo entonces, para nosotros es un patrón de crazy paving con reticulaciones finas gruesas, algunas áreas de vidrio deslustrado, tiene bronquiolectasias centrales y por tracción, simétrico, con gradiente ápico-basal de predominio basal, sin respeto del espacio subpleural, con una probable dilatación esofágica distal que habría que confirmarlo viendo la totalidad de las secuencias. Em, y nos preguntábamos, no nos queda tan claro en esta imagen, vuelvo atrás,
Sí, en estas imágenes axiales esto correspondería a un patrón, a un signo de las cuatro esquinas, porque tenemos compromiso basal posterior y tenemos compromiso inferior del lóbulo superior. No nos queda claro, pero nos parece que podría ser. Entonces ahí también nos plantea el diagnóstico diferencial de una anine fibrosante asociada a una enfermedad del colágeno por los signos del borde abrupto. Sin embargo, en la NINE, característicamente tenemos respeto del espacio subpleural, que en este caso no se presentaba. Así que nos inclinamos más finalmente por el diagnóstico de la UIP. Perfecto. Gracias, Ok, Leandro. Me gustaría confrontarla a Daniela ahora. Perdón, Daniela, pero me gustaría escuchar a ver tu lectura de este caso. Si bien. podés, por favor, Leandro, volver a las imágenes axiales. En mi caso coincido, pero para mí, viendo la imagen, respeta la región subpleural y le veo como un vidrio esmerilado más central que periférico y no le veo mucha panalización. Entonces me tiro más para una NSIP. Una NSIP. ¿Y Sí. cómo la describirías, Daniela, en tu informe? La describiría como un engrosamiento intersticial, un patrón intersticial con engrosamiento de los septos, asociado a un patrón vidrio esmerilado de distribución central que respeta la región subpleural, acompañado de bronquiolectasias o bronquiectasias por tracción, eh, que tiene un gradiente ápico basal bien marcado. Y no sé, en la otra imagen que está en la secuencia coronal, ahí bien, tenemos lo típico que es el signo del borde recto, que nos va como a diferenciar el patrón fibrosante de todo el pulmón que no está tan comprometido. Muy bien. Leandro, pasamos al cuarto caso. Perfecto. Y ¿Te quedaba algo en este? Perdón, yo... no, no, Perfecto. por ahí aclarar que fue difícil llegar a un acuerdo con mi compañera de residencia porque también teníamos la segunda opción diagnóstica de que fuera una NINE y bueno, al final no hubo mucho acuerdo. Me iba más por la UIP y ella por la NINE. Eso es lo interesante de la intersticiopatía, Leandro, lo que les pasa a ustedes. La diferencia de los lectores es muy interesante y si ustedes, digamos, se miden ahora, medirse para que aprendan más, hay una diferencia bien importante acerca de algunos puntos clave que seguramente Sebastián lo está anotando. Yo estoy ubita para hablar, pero no tengo que hablar, digamos. Pero es bien interesante esto. Sigamos con el cuarto, Leandro. Bien. A ver. Bueno, este es un paciente de 68 años, no tabaquista, trabajador rural, No con estás un diagnóstico. compartiendo tu pantalla. ¿No? Ah, bueno, ahí voy. A ver. No sé si Daniela, no debes dejar, ¿vos has compartido tu pantalla o no? No, no, no. Bien. Ahora sí. Ahí Ahora va. sí. Sí, perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, este es un paciente, un hombre de 68 años, no tabaquista, trabajador rural, con un diagnóstico multidisciplinario de enfermedad fibrosante en 2021 en tratamiento con antifibróticos. Tiene progresión clínica y funcional y le solicitaron una tomografía computada multidetector. Estas son imágenes axiales en ventana para parénquima en la que observamos un patrón de reticular grueso y fino en algunos lugares
que es difuso de predominio periférico, con algunas áreas de atrapamiento aéreo, en algunas de ellas se observan algunos nódulos centrolobulillares. Tiene alteración de la arquitectura pulmonar. En estos cortes sagitales y coronales podemos observar que hay compromiso de la región media de ambos hemitórax y no tiene un claro patrón basal ni apical, sino que tiene compromiso tanto de la región apical, central como basal, es difuso. Em, bien. Observamos que es un patrón difuso de reticulación con algunas bronquiectasias y bronquiectasias por tracción y algunas áreas de distribución, de alteración de la arquitectura. La primera pregunta de si es EPID o no, bueno, es un paciente que ya viene diagnosticado y tiene una enfermedad fibrosante, es progresiva y ya está en tratamiento con antifibróticos, entonces sí. Si es un patrón celular o fibrosante, es un patrón principalmente fibrosante. Se observa la fibrosis generalizada que compromete todos los lóbulos pulmonares. El tipo de patrón tomográfico, este patrón tomográfico, bueno, lo estuvimos evaluando y nos podría coincidir con una neumonitis por hipersensibilidad, teniendo en cuenta que tenemos áreas donde se observan las tres densidades, donde tenemos algunas áreas de patrón de pulmón normal, con unas áreas de atrapamiento aéreo y con áreas de fibrosis que se observan en los mismos cortes. Generalmente este patrón tiene predilección por los campos medios pulmonares, que en este caso los vemos comprometidos. Em, los signos de causa etiológica, digamos que tomográficamente no tenemos suficiente información para decir, para nosotros no tenía suficiente información para decir que hay una causa etiológica clara. Sin embargo, en las áreas de atrapamiento aéreo con nódulos centrales, podríamos pensar que probablemente sea que esto tenga que ver con un origen inflamatorio y teniendo en cuenta el antecedente del paciente, que es un trabajador rural, probablemente está relacionado con alguna inhalación, algún contacto ambiental. Pero claramente en la imagen no tenemos para nosotros no tenía un origen etiológico por imagen. Em, Bien, y finalmente, ¿cómo lo informamos? Para nosotros eh, vimos reticulado grueso con distorsión de la arquitectura, de distribución aleatoria, con patrón de tres densidades, con áreas de atrapamiento aéreo y tiene distorsión arquitectural, compromiso de zonas medias pulmonares sin predominio subpleural. Y esto podría estar en relación, en conjunto con la clínica, con un probable patrón de neumonitis por hipersensibilidad. Habitualmente a las neumonías por hipersensibilidad, quizá uno en su informe puede agregar si se trata de una neumonía por hipersensibilidad de tipo celular o fibrosante. ¿Vos qué le pondría fibrosante, Leandro? En este caso sería fibrosante. Bueno, muy bien, la verdad, los felicito a los cuatro, perdón, a los tres expositores en los cuatro casos. Muy interesante cómo hacen la lectura, muy interesante. Son enfermedades difíciles, la verdad que son enfermedades difíciles y generalmente nos llegan pocos datos, es decir, que tenemos que siempre estar indagando un poquitito más los datos clínicos del paciente y eso creo que se lo tienen que llevar ahora, la necesidad de siempre indagar un poquitito más en cuanto a los datos clínicos. Seba. Te dejo un poco para que los redondee a los cuatro casos previo a una pequeña explicación de lo que está pasando, que esto va en forma muy dinámica estos últimos años.
Perfecto, buenísimo. ¿Me escuchan bien? Sí, Bueno, sí. primero felicitarte cómo encaraste la actividad, Luis, me encantó y muy bien dirigida. Felicitarlos a los chicos, porque como decís vos, no son patologías fáciles, pero sí, sin lugar a dudas, son hoy en día patologías frecuentes, sobre todo con el screening de cáncer de pulmón relacionadas con el tabaco. Entonces las vemos bien día. No sé si puedo compartir pantalla. Creo que sí. Compartir. Sí. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Simplemente felicitarlos, venían algunos con trampa, pero son los que nos pasan en el día a día. O sea, algunos casos son con trampa, así que felicitarlos realmente a los chicos. Voy a dar una mínima introducción del tema, saber unas cosas. Muchas veces, ¿por qué este tema? Es verdad que es un tema para especialistas o subespecialistas, pero tenemos que ser cada vez más los que vemos esto, porque sin lugar a dudas son frecuentes. Esto lo vemos todos los días, y no los especialistas. Si vos te haces screening de cáncer de pulmón, te vas a encontrar con la enfermedad del tabaco, o sea, intersticiopatía del tabaco de todos los días. Y si tiene un cáncer y no le viste que tenía una neumonía viral neoplásmica o intersticial descamativa, va a cirugía, hace una rehabilitación y el paciente fallece, o va a radioterapia y hace cambios actínicos severos. O sea, realmente lo vemos en todos los días, sobre todo relacionado con el tabaco. Pero encima, como hoy realmente las enfermedades reumatológicas se están tratando mucho más, sabemos que la principal causa de mortalidad de estas enfermedades son la patología pulmonar. Realmente se ve mucho, y ni hablar si estamos en zonas agroganaderas, como estamos nosotros cerca de Mar del Plata y alrededores. Las exposiciones realmente es una patología frecuente y la mayoría de veces pasa desapercibido. Y estas enfermedades causan morbimortalidad elevada, no solamente mortalidad, que se da sobre todo las fibrosantes, sino incluso las celulares, sobre todo relacionadas con tratamientos, ni hablar de controles oncológicos, con inmunoterapia, y tenemos intersticiopatías, aumenta la morbilidad. Pero sobre todo las fibrosantes progresivas aumenta la mortalidad, y sabemos que tiene una tasa de mortalidad muy elevada. Muchos de estos patrones que ustedes estuvieron hablando, no hay que tratarlos banalmente, porque cuando uno pone, por ejemplo, el patrón de UIP, y ni si hablar si es idiopático, le está diciendo que tenés una tasa de mortalidad de casi el 70% a 5 años. Entonces es como decirle que tenés cáncer estadio 4, ¿no? Entonces eso son cosas serias y que se ven todos los días. ¿Y por qué tan importante? Porque tenemos que hacernos fuerte en lo que más fuerte tenemos que ser. O sea, es preponderante el diagnóstico por imágenes, porque si entendemos estas patologías, sobre todo las progresivas, sabemos que cuando nosotros hablamos de un patrón puntual, juntos con una evaluación multidisciplinaria, reciben tratamiento, sin la necesidad de la biopsia en el 95% de los casos. Entonces, es muy importante ser preciso con el patrón, porque según el patrón que nosotros le describamos, va a ser el tratamiento que va a recibir. Entonces, sin lugar a dudas, es algo importante. Entonces, es muy importante identificar el patrón en aquellas enfermedades que sabemos que son EPIT. Muy rápido, antiguamente se llamaban neumonías intersticiales idiopáticas, hoy la gran mayoría no son más idiopáticas, son secundarias, y las sabemos secundarias a que cada lugar va a tener su causa. Por ejemplo, nosotros en Mar del Plata, por lejos, los patrones fibrosantes progresivos más comunes son las neumonitis por hipersensibilidad fibrosante, porque tenemos una zona agroganadera muy grande y la exposición es la principal causa, pero no se llaman más idiopáticas, es un término viejo. Y generalmente se usan enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que también es erróneo, porque cuando empezás a analizar, gran parte de estos patrones no son intersticiales, son alveolares, y alveolares puros. Entonces, en realidad, enfermedades pulmonares difusas, pero seguramente sería difícil de pronunciar, no poner EPIT queda mejor. Entonces, bueno, pero en realidad no son solamente intersticiales, hay muchos patrones que son alveolares. Pero eso, con tema de definición, lo que sí es lo que siempre hablamos, es que son enfermedades no infecciosas que van a ser progresivas y que se van a presentar con patrones histológicos o tomográficos puntuales. Y nosotros lo que vamos a ver siempre son patrones tomográficos. Y recordar que son progresivos, no solamente intersticiales, sino los alveolares, y no solamente los fibrosantes, sino los celulares también son progresivos. Progresión clínica, funcional e imagenológica. Y siempre que estemos ante un diagnóstico de PIP, como muy bien describieron todos, es diferenciar primero si estamos ante un patrón celular o un patrón fibrosante. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene diferente pronóstico y de diferente tratamiento, reciben diferente tratamiento. Además, estas enfermedades tienen diferentes causas etiológicas. Hoy por hoy, la más frecuente en nuestra zona, por ejemplo, es la exposición, y segundo las colágenos. Seguramente en Capital Federal, en otra zona, o Rosario, será al revés. Eso va dependiendo de cada uno. Y con cuadros clínicos distintos. Pero con la clínica, más las imágenes, muchas veces podemos aproximar el diagnóstico. Vamos cada vez avanzando más.
Y esto es algo que preparé la semana pasada en una charla que tenía que dar. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy cuando recibimos una tomografía? Primero estamos decidiendo si es una EPIT o no. Eso es lo primero que tenemos que definir. Lo estamos haciendo hoy en día. Y eso no se hace por imágenes. Eso se hace en forma de tipo multidisciplinario o teniendo mucho dato clínico. Y nosotros como radiólogos tenemos la obligación de obtener esos datos clínicos. O directamente el paciente, o en estos casos, llamar por teléfono al médico y obtener esos datos. Pero el diagnóstico de PIC, sacando los patrones muy típicos, muchas veces en los que son tempranos, es multidisciplinario. Después que tenemos el PIC, diferenciar si es celular o fibrosante, y eso es la tomografía, aunque no siempre es blanco y negro, muchas veces son mixtos. Sí, sumamente importante y somos muy buenos en decir qué tipo de patrón. Cada vez somos mejores en decir, este es un patrón, por ejemplo, los fibrosantes de UIP, NSIP, ahora el famoso neumonía intersticial bronquiolocéntrica, actualmente por hipersensibilidad fibrosante, y, por ejemplo, la fibrolastosis. Y aunque ustedes no lo crean, nuestros informes tomográficos muchas veces tienen diagnóstico etiológico. Y en 2 de los casos se presenta esa posibilidad, sobre todo en los últimos 2. Entonces, fíjense que incluso en nuestros informes hoy, ¿por qué? Porque determinados patrones se asocian estadísticamente con determinadas causas etiológicas, y si vamos a buscar algunos datos, vamos a poder poner incluso diagnósticos etiológicos. Sin lugar a dudas, la etiología es multidisciplinaria, pero hay ciertos datos de la tomografía que nos aproximan mucho al diagnóstico. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Y eso capaz fue un poquito la clasificación del 2025, que en algunas cosas, sobre todo los americanos, están un poco reacios. Yo soy muy anti-clasificación, pero esta me gustó mucho. ¿Por qué? Porque determinados patrones, que pueden ser histológicamente intersticiales alveolares, a nosotros no nos preocupa esto, celulosa o fibrosante, van a tener diferentes causas histológicas. Entonces, si vos me decís un patrón, yo te voy a decir qué causas histológicas hay y algunas que podemos ver en tomografía. Pero bueno, esta clasificación, simplemente para recordar, la intersticial descamativa no se denomina más relacionada con el tabaco, no importa, se llama alveolar macrofágica, no vamos a entrar en ese tema, y la neumonía por hipersensibilidad, tanto celular fibrótica como no fibrótica, hoy se la llama el tipo de patrón, como en neumonía intersticial bronquiolocéntrica, para dejar la causa etiológica como hipersensibilidad. Y a mí me gustó, realmente me ordena. Pero sí recuerden que muy bien describieron los hallazgos semiológicos tomográficos de lo que es fibrosis, pérdida de volumen, panalización, los quistes supleurales, dilataciones bronquiales o bronquiolectasis por tracción, y los infiltrados interlobulillares, que son estos bien finitos que se ven acá, que marcan el lóbulo pulmonar secundario, que son despeluchados, que es de fibrosis. Y el vidrio esmerilado dentro de los interlobulillares es fibrosis también. Porque el vidrio esmerilado puro sí es más relacionado con patrones celulares, pero recuerden que tenemos 2 vidrios esmerilados diferentes. Uno que es sin infiltrados interlobulillares ni signos de fibrosis como dilataciones bronquiales, y otro que van a ver que es este infiltrado en vidrio esmerilado, pero que se asocia a los interlobulillares y a dilataciones bronquiales. Esto, aunque es vidrio esmerilado, eso es fibrosis, y es la fibrosis intralobulillar. Son distintos. Los diagnósticos diferenciales, recuerden, de patrones fibrosantes, de celulares, es la antiguamente neumonía intersticial descamativa, hoy alveolar macrofágica, la bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial relacionada con el tabaco, la NINE, celular, la linfocítica y la intersticial bronquiolocéntrica celular. No vamos a entrar en tema. Y de los fibrosantes es la NIU, la neumonía intersticial usual, la no específica fibrosante, la fibrolastosis y la intersticial bronquiolocéntrica fibrosante. Y la mayoría de las veces hoy las vemos todas combinadas. Y les mostré un caso. Pero vamos al primer caso que viene con trampa, para pasar rápidamente cómo informamos. Y este es un caso real. Se nos presentaron a tener multidisciplinar en la tomografía de la otra institución y el paciente tiene esclerodermia. Cuando uno tiene esclerodermia y tiene PIC, cierra los ojos y estadísticamente es una no específica. Y la gran mayoría de veces fibrosante. Y eso es por estadística. ¿Por qué? Porque lo sabemos. 80-90% de la esclerodermia va a tener intersticiopatía y en el 90% de los casos va a ser, sin lugar a dudas, una no específica. Y de esa, la gran mayoría o todas van a terminar siendo fibrosantes, porque es por esclerodermia. Pero este paciente está sintomático. Así que, ojo, con sobre todo patrones muy floridos y además tiene una espirometría normal. Si llega a tener un estertillo es muy sutil, entonces tiene su trampa este caso. Esta es una tomografía que nos lo muestran porque el neumonólogo dice, che, mira, me informan una no específica, pero tiene mucha intersticiopatía y la paciente está sintomática. Entonces ahí tenemos una disociación clínico-radiológica.
Entonces tenemos que mirar siempre la tomografía. Y lo primero que tenemos que evaluar es si está bien hecha. Y si se fijan van a ver que alguno dijo, bueno, yo le haría de cúbito, pero ¿por qué de cúbito? Nosotros no lo hacemos de rutina, sino que se van a fijar, fíjense que tenemos mucho vidrio esmerilado, sin fibrosis, pero es mucha pérdida de volumen. ¿Por qué tiene tanta pérdida de volumen si es un patrón celular? Y además fíjense que la relación arteria-bronquio está alterada, están más dilatadas las arterias que los bronquios. Entonces, che, sí, está a propósito este caso. Che, tengo una no específica asociada con hipertensión pulmonar que justo se relaciona con la esclerodermia. Fíjense, pero fíjense la pérdida de volumen con un patrón muy celular. Ya no suena raro. Y le mostré esto para mostrarle que hay una relación arteria-bronquio alterada también, entonces cierra justo. Tengo hipertensión pulmonar y una esclerodermia. Pero nadie miró este corte. ¿Y este corte qué tiene la tráquea? La membrana posterior está colapsada. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente no está inspirada en esta tomografía. Es un error técnico. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿está bien hecho o está mal hecha la tomografía? No, mirá, te voy a decir, mirá, la membrana posterior no está inspirada. Esto probablemente pueda tener un intersticio o no, pero el estudio está mal hecho. Entonces, técnicamente, ¿el estudio está bien hecho? No. Fíjense, está no inspirado el estudio. Entonces, lo primero que se puede hacer primero hacer una tomografía de inspiración. Esta paciente, en realidad, obvio que cuando me consulta el caso, que mira, vení, y le mandala, y le repetimos el estudio, se había hecho la institución, pero se hacemos en inspiración. Y miren la tomografía, es la misma paciente, hecha 3 días después. Desapareció absolutamente todo. ¿Por qué? Porque técnicamente estaba mal hecho. Entonces, lo primero que tenemos que ver, ¿está bien hecho el pulmón o no? Entonces, fíjense, si tuviéramos un intersticio sería celular, ¿por qué estarían los volúmenes disminuidos? Y recuerden la membrana posterior, e incluso los signos de hipertensión desaparecen porque recuerden que en expiración todas las presiones son diferentes y nos pueden hacer un sobrediagnóstico de signos de hipertensión. Entonces, fíjense que este tenía una trampa, este estudio, la técnica del estudio. Queremos hacer estudios técnicamente erróneos, nos pueden llevar a un mal diagnóstico. A veces muy bien dijeron que estas sutilezas, a veces nos cuesta decir si son reales o no, sobre todo en pacientes con esclerodermia, y a veces el decúbito, que nosotros no lo hacemos de rutina, solamente en estas dudas, lo hacemos en decúbito y desaparecen. Si están persistentes, son reales. Está muy bien dicho por uno de los médicos que lo dijo. Estoy de acuerdo. Entonces, factores técnicos pueden llevar a un error diagnóstico. Ver primero si está bien hecho o no la tomografía. El segundo caso, también muy bien lo hablaron todos perfecto. Recuerden que estamos a todo patrón fibrosante, no quiere decir que sea progresivo, y creo que acá lo dijeron perfecto. Clínica no progresiva, patrón funcional restrictivo pero no progresivo. Entonces no estamos ante un patrón progresivo, funcional ni clínicamente. Entonces probablemente no estemos ante una EPID. Y el antecedente COVID que muy bien dijeron. Fíjense que estamos ante un patrón fibrosante. Si fuera progresivo, que no lo es clínicamente, muy bronquiolocéntrico, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? ¿Una colágeno? ¿Qué tiene? ¿Medicamentosa o por hipersensibilidad? Porque incluso tiene tapamentos. Sí fibrosante, ¿por qué? Porque vamos a ver los interlobulillares y fíjense en el mini-MIP cómo los broncos están un poquito dilatados. Pero qué patrón raro, porque se comporta diferente. Pero nuevamente, clínicamente y funcionalmente no, y tiene antecedentes del COVID y estuvo internado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedir estudios previos. Sin lugar a dudas. Fíjense, pedimos los estudios previos, fíjense el COVID que tenía. Entonces, probablemente, esto sea, como muy bien dijeron, secundario a su COVID, una secuela de su COVID. Ahora, la pregunta que siempre uno se hace es, ¿será progresivo o no progresivo? Porque capaz el COVID despierta una enfermedad intersticial, y lo vimos. Entonces, si me preguntan cómo lo informaremos, fíjense que lo informamos, como los hallazgos no importa, como cada uno lo describa, no importa la conclusión, cambios fibrosos tempranos de aspecto postinfeccioso sequelular, pero como es el primer estudio que tengo de esa fibrosis, yo tengo miedo, no tengo una tomografía que antes era normal, no tendría algo fibrosante progresiva y el COVID lo exacerbó, sugiriendo su control en tiempo prudencial, lo tenemos que poner para descartar que no tenga algo progresivo a partir de ese COVID. ¿Les llevo a explicar? Y fíjense que se hacen los controles, y fíjense, en el 21 tuvo el COVID, en el 23 fue el primer contacto que tuvimos, y fíjense que ya después, en el primer 25 nos quedamos tranquilos, es no progresivo y acá no lo controlamos más. En nuestro informe sugerimos también cosas de controles, porque es nuestra especialidad. Entonces, existen patrones fibrosantes que son no progresivos. Recuerden que no todo es progresivo. El tercer caso es muy interesante porque acá sí somos muy buenos. Fíjense que estamos ante, primero, una mujer joven. En las hipertensiopatías, si estamos ante una PID, mujer joven o hombre joven, seguramente secundaria, tiene clínica algo progresivo,
Fíjense, la disnea es progresiva de años, y fíjense que tiene un patrón restrictivo leve, y encima tiene un Raynaud. Así que mirá que estoy bueno, che, tendrá una colágeno ya, mujer joven, una clínica funcional, y el neumólogo te sospecha una PIT, pero con un Raynaud, vos ya te está haciendo la carcinopatía seguramente. Y fíjense que cuando tenemos esta tomografía, estamos ante una PIT porque clínicamente y funcionalmente te está diciendo que tiene una PIT, tenemos una intersticiopatía, y muchas veces decimos, che, celular o fibrosante. Sí, a veces no es blanco y negro. Porque vamos a ver, che, tengo un poco de virus meilado, pero tengo claros signos fibrosos. Fíjese, pérdida de volumen, dilataciones bronquiales. Pero bueno, muchas veces no es blanco y negro, a veces son mixtos. A predominio, probablemente fibrosante, pero sin duda coincido que esto es un patrón intersticial probablemente mixto, francamente fibrosante, pero tiene ciertas características. Siempre decimos, lo que nos tenemos que olvidar es, che, ¿tiene panal, no tiene panal, tiene quiste? Porque si eso es llegar tardío, lo que vamos a ver es si es celular o fibrosante. Si es mixto, como probablemente sea pero ponerle que sea fibrosante, lo que vamos a ver es la distribución. Predomina periférico basal, centro alveolar o en los lóbulos. Esto claramente predomina periférico basal. Dos patrones intersticiales, UIP y NSIP. ¿Y cómo lo diferenciamos? Si son homogéneos o no homogéneos. Y esto es claramente homogéneo. ¿Qué quiere decir? Fíjense que desde que comienza, todo está enfermo. Todo está enfermo. No tengo sectores enfermos, sectores sanos. Capaz acá porque cambia de lóbulo. Eso es una homogeneidad espacial. Pero además, fíjense que acá tengo un vidrio esmerilado con interlobulillar y dilataciones bronquiales, y en todas las partes está igual. No es que en un sector tengo vidrio esmerilado, en otros dilataciones bronquiales y en otros quistes subpleurales. No, acá la enfermedad está en el mismo estadio en todo tiempo. Es homogéneo temporal y espacialmente, y eso es típico de la NSIP. NSIP mixta a predominio fibrosante. Lo bueno que tenemos es que muy bien marcaron el signo del ángulo recto. Fíjense, el signo del ángulo recto no es solamente para un patrón de UIP, es para cualquier patrón, incluso celulares, y que te dice, che, mira, esto es algo secundario y probablemente relacionado con colágeno. Pero tenemos una gran ventaja. La gran mayoría de las NSIP son secundarias. Casi no existe la idiopática. Y son a colágeno o medicamentosas. Y las medicamentosas son más bronquiolocéntricas. Cuando uno mira esto, es claramente un patrón de colágeno. Una NINE mixta, predominio fibrosante, casi tenemos un solo diagnóstico. Secundario etiológico. Fíjense, ahí ya estamos hablando del patrón celular o fibrosante, muy bien, es mixto, francamente fibrosante. Todo fibrosante está bien, pero es un patrón mixto o no, pero predominio fibrosante. Y cuando tenemos una NSIP fibrosante, la principal causa etiológica es la esclero. Sin lugar a dudas, fíjense que acá la estoy marcando porque tengo signos de hipertensión pulmonar, la esclero se asocia, y muy bien dijeron la dilatación del esófago. Entonces, fíjense que cómo informamos esto, no se preocupen por cómo está escrito acá, pero sí fíjense términos histológicos, homogeneidad temporal y espacial. Se nos parecen a los informes histológicos, pero lo que importa, aparente dilatación esofágica, fíjense que obvio que valorar con la clínica de antecedente, pero esto es un patrón de neumonía intersticial no específica mixta, pero fibrosante, sugiriendo descartar escleroderma como causa etiológica. Se lo ponemos en el informe, porque estamos ante una línea fibrosante con el esófago dilatado. ¿Y por qué? Porque a veces, incluso cuando vamos a multidisciplinario, los reumatólogos ya saben que a veces un 20, 30, 40% son hematológicamente serían no reactivos. Entonces, capaz tarda 2 o 3 años en hacer el diagnóstico humoral, por decirlo así, de estas enfermedades. Y fíjense cómo este paciente en el 2019 tenía esta tomografía, la fuimos a buscar de otra institución, y ya tenía un patrón mixto, pero fíjense, porque teníamos generaciones, pero a predominio celular. Los patrones celulares también son progresivos. Fíjense cómo progresó este paciente. Esto es de otra institución, nuevamente. Y el último caso es muy interesante porque nuevamente tiene una progresión clínica funcional, tenemos una PIT, es un trabajador rural, no es un dato menor, es un dato muy fuerte, es muy fuerte, y además ya tenía el diagnóstico de una hipersensibilidad fibrosante en el 2021. Entonces, estamos ante una neumonitis por hipersensibilidad, por un diagnóstico multidisciplinario, pero ¿por qué se los puse este caso? Porque fíjense, si vos me preguntás, estamos ante una PIT, ya lo sabíamos, es fibrosante, claramente fibrosante, ¿qué tipo de patrón tiene? Y fíjense la realidad, si vos vemos este sector de patrón, que son más consolidaciones que predominan periféricos y en lóbulos superiores, es un clásico patrón de fibrolactosis. Y si yo te muestro los sectores basales, que veo estos sectores enfermos, sanos, que son periféricos y basales, fíjense, con sectores más celulares,
mínimo vidrio esmerilado que introducir, y acá tengo más dilataciones de bronquiales y quistes subpleurales. Esto está más avanzado que esto, más sectores enfermos, sectores sanos, predominio periférico basal. Claramente es un patrón de neumonía intersticial usual, pero si vamos a este corte, vemos más componente peribroncovascular, más lo que se llama hoy neumonía intersticial bronquiolocéntrica. Fíjense que en realidad tengo, en este solamente tomografía, tengo un patrón de UIP con un patrón de fibrolastosis, con un patrón de bronquiolocéntrica, asociado a, muy bien dijeron, áreas de atrapamiento aéreo tipo bronquiolitis crónica. Entonces tengo 3 patrones tomográficos con una sola causa etiológica, porque es un trabajador rural con exposición, ¿no? Entonces fíjense en el coronario. Si veo periférico basal, patrón de UIP. Si veo los vértices, patrón de fibrolastosis. Y si veo los centros, patrón bronquiolocéntrico. ¿Qué patrón tomográfico es? Todos, los 3. Y esto es muy común. ¿Cómo lo informamos? Patrón combinado de neumonía intersticial usual, bronquiolocéntrico, fibrolastosis, en relación con diagnóstico de neumonía por hipersensibilidad fibrosante como causa etiológica. Cuando tenemos estos patrones, generalmente, trabajador rural, sobre todo el que es bronquiolocéntrico, por lejos la hipersensibilidad es la más común. Tenemos otras cosas, sí, alguna colágeno, raro que se presente así, raro que se presente, y la medicamentosa mucho peor. Trabajador rural, sin lugar a dudas, es un patrón de hipersensibilidad fibrosante. Y fíjense cómo fue progresando. Este es un caso bastante complicado, pero para que vean cómo hoy estamos llegando a los diagnósticos no solamente de PIT, que es multidisciplinario, sino no del patrón celular fibrosante, sino de qué tipo de patrón, y muchas veces combinado, pero muchas veces hasta ponemos el diagnóstico etiológico hoy en la mayoría de nuestros patrones. Entonces, como conclusión, EPIC, sin dudas, tenemos que tener en la clínica, pero sí definir un patrón celular fibrosante, qué tipo de patrón, y muchas veces la etiología, que es multidisciplinaria, hoy vemos muchas causas tomográficas para poner incluso la causa etiológica del patrón. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Creo que Creo hacemos... que los chicos han estado muy bien en todo. El Sí, último caso creo que era un poquito el más difícil de los 3 patrones, ¿no? Pero realmente creo que, Luis, han estado todos excelentes. sí, 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 la verdad que muy buena la lectura. Creo que hay que adaptarse a la nueva clasificación, que un poco lo que nos está pasando a todos en el diario, que hay que recordar la nueva clasificación y perderle el miedo, como bien has dicho, a vincular patrones, ¿no? Es fundamental vincular patrones porque en este último ejemplo de los 3 patrones está claro lo que son este tipo de enfermedades, ¿no? Exacto, exacto. Pero lo bueno es que, es verdad, uno va viendo cada vez más, este último caso es muy complejo, no es un caso simple, se puso simplemente como final para lo que estamos llegando y que los chicos no le tengan, métanle porque hoy se puede. Claro. Pero uno cuando ve estos 3 tipos de patrones no tenés muchas causas etiológicas. Ese atrapamiento aéreo que te lo da realmente un patrón fibrosante con ese atrapamiento aéreo son 2 causas etiológicas. O es una hipersensibilidad o es una colágeno por artritis reumatoidea. Entonces, fíjense que como hoy, asociando cosas, llegamos a diagnósticos etiológicos bastante sencillos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Muchas Muchas gracias. gracias a la Federación, muchas gracias, Noelia, por la invitación. Gracias, Bayer. Y gracias a todos ustedes por compartir. Y los felicito a los chicos que se animaron a exponer sin ningún problema. Y la verdad que ha surgido algo que creo que van a aprender un poco más de todas estas enfermedades. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Eva. Muchísimas gracias a los doctores que participaron. La verdad que excelente. Muchas gracias a todos los chicos que se conectaron también. Así que nada, excelente todo. Mil gracias. Saludos a todos y felicitar de vuelta a los chicos porque realmente creo que las lecturas estuvieron sobresalientes en todos los casos. Gracias a todos. Hasta luego.